Estás entrando a un lugar virtual, donde tiempo y espacio no corresponden, donde el terror puro es el denominador, donde convergen vivencias, relatos, leyendas, mitos, la vida real, mostrando su cara oscura, donde dominan las penumbras y una voz es la guía, donde nada te rodea hasta perderte. Bienvenido a Desde el Vacío. Estás a nuestra merced. Trabajé durante algún tiempo en un balneario. Fue cuando era joven, en un lugar que ya tenía sus años de funcionamiento. No era especialmente famoso, así que decidí aventurarme, aunque realmente yo no sabía nada de albercas. Tenía mis dudas, pero necesitaba el trabajo y el gerente parecía ansioso por cubrir la vacante. Mis actividades eran sencillas y la paga era regular. Básicamente me tocaba arreglar mesas, vigilar las bombas de las albercas y en general darle mantenimiento al lugar. No era un trabajo muy difícil, por lo que tenía varios ratos libres durante el día. Sin embargo, el gerente era muy estricto. No le gustaba que yo estuviera de ocioso, por lo que cuando no tenía trabajo, me ordenaba que recogiera la basura que los visitantes tiraban en el balneario. Esto a mí nunca me gustó, así que durante las pocas semanas que estuve trabajando, buscaba cómo librarme de tener que andar juntando desperdicios, a veces incluso ocultándome en la bodega de mantenimiento o en alguna de las áreas más apartadas del parque. El día en el que presenté mi renuncia, había un número inusualmente alto de visitantes. Eran vacaciones y el balneario hacía una especie de fiesta, con música a volumen muy alto. No tuve mucho trabajo de mi área, pero en cambio, había mucha basura. Los bañistas estaban siendo muy ruidosos y desordenados. Así que, con tanto calor, sumado a que mi jefe andaba de un humor más arisco de lo normal y no me dejaba descansar ni 5 minutos, decidí desaparecerme en un lugar secreto que había descubierto hacía poco. Era al fondo del parque, en un solar que estaba lleno de vegetación y que tenía un árbol que se había caído quién sabe desde cuándo. Ahí podía sentarme un rato y perder el tiempo en Facebook. Había sombra y casi no había bichos ni animales. De hecho, era un lugar muy silencioso. Ni siquiera se escuchaban pájaros en los otros árboles. Pasaron varios minutos de estar ahí y ya estaba preparándome para regresar cuando escuché la voz de uno de mis compañeros. Era Juanito, pero todo el mundo le decíamos el cabezón, hablándome a lo lejos. Instintivamente llevé mi mano al radio con el que me comunicaba con otras áreas, pero vi que estaba apagado. Eso me sobresaltó un poco. No sabía que Juanito hubiera descubierto mi escondite. Esperaba que no fuera a delatarme con el gerente. Ven aquí, Alejo. Llamó nuevamente. Sonaba como si ahora me hablara de la dirección opuesta de donde me habló en un principio. Yo me levanté de mi asiento y me puse mis guantes. Busqué con la mirada, pero no había rastro de Juanito. Ven, por favor, insistió. Estoy en el fondo. Apúrate. Suspiré aliviado. Parecía que Juanito realmente no me había visto. Ya voy, le dije, caminando en la dirección en la que me parecía escuchar su voz. Caminaba en un sendero que se adentraba más en la vegetación.
Anduve unos metros más cuando nuevamente me habló. Yo fruncí el entrecejo. Ya le había dicho que iba para allá. Ven. Ya te dije que ya voy, no me molestes, le contesté, un poco irritado. Volteé en diferentes direcciones. Su voz ahora parecía venir desde otro lugar. Seguí caminando, pero no parecía acercarme a mi compañero. No recordaba que ese solar fuera tan grande. El ambiente ahora era más silencioso y empezaba a sentirme incómodo. No sabía si era por el sol o lo raro de la situación, pero estaba mareándome. La voz de Juanito seguía llamándome y aún no era capaz de encontrarlo. A veces sonaba muy cerca, detrás de mí, pero inmediatamente después parecía provenir del fondo de aquella especie de selva. Sentí náuseas. Incluso mi visión comenzó a ponerse borrosa. Ven, Alejo. Estoy en el fondo. Insistía la voz de Juanito. Me parecía escuchar algo de nerviosismo en su voz, aunque sonaba viscosa, como la savia de un árbol. Sí, ya te dije que ya voy, contesté, luchando contra las ganas de vomitar. Como respuesta a mi voz, solo hubo un silencio pegajoso. Yo estaba sudando frío. Ni siquiera me di cuenta en qué momento pasó esto. ¿Te pasa algo? Ya casi llegas. Esta frase sonó un poco burlona. Yo no podía dejar de temblar. El miedo y las náuseas me tenían prisionero. ¿Vas a venir, Alejo? El llamado sonaba cada vez más ansioso. Lo único que quebraba el silencio eran los susurros que parecían acompañar la voz de Juanito y las hojas que crujían bajo mis pies. Algo estaba mal. Todos mis sentidos me gritaban que huyera de ahí, pero la voz seguía llamando. Mis pies avanzaban casi por voluntad propia. La música del balneario, a un volumen ensordecedor, ahora era casi imperceptible. Al levantar mi mirada, noté que estaba cerca de llegar al fondo del balneario. Estaba tupido de árboles y muy oscuro. Entre toda aquella oscuridad, me pareció ver una silueta aún más negra que aquellas sombras, ocultándose detrás del tronco de un árbol extrañamente seco, en medio de todas aquellas penumbras. Un sentimiento aún más jodido que el miedo me llenó el cuerpo y me quedé parado ahí, inmóvil. Ya no podía caminar. La voz ahora parecía solo un susurro dentro de mi cabeza, un murmullo espeso como el alquitrán. Me armé de todo el valor que pude y con la voz quebrada dije a las sombras: Mira, cabezón, si eres tú, te veo allá en el almacén. No tengo tiempo para esto. Empecé a caminar torpemente en dirección al balneario. Poner un pie delante del otro requería mucho esfuerzo. Me costaba coordinar mis pasos. Me invadían las ganas de correr desesperadamente, pero estaba seguro de que, si lo hacía, me iba a desmayar. Hice acopio de todas mis fuerzas para resistir, a pesar de que sentía unos dedos fantasmales y gélidos acercarse a mi espalda. Mientras caminaba, todavía escuchaba mi nombre pronunciado por aquella voz sin cuerpo, misma que, conforme me alejaba,
empezaba a transformarse en gritos horriblemente distorsionados. Tomé un palo que encontré en el suelo y lo empuñé como si fuera una espada. Ahora caminaba de espaldas. Me parecía que alguien o algo caminaba detrás de mí. Los gritos no disminuyeron. Ahora sonaban presos de un coraje inhumano, de algo que no había obtenido lo que quería. Me tapé los oídos, me persigné y seguí caminando. Mientras me alejaba, empecé a salir de aquella especie de trance, así que como pude, empecé a correr. Había ido varias veces a ese solar del balneario, y yo sabía que no era tan grande. Aún así, por más que corría, no conseguía salir de ahí. Me pareció que había corrido durante horas, acompañado de los gritos de aquella cosa que fingía ser Juanito. Estaba a punto de rendirme. Necesitaba ver a alguien. Sentía que mi cabeza iba a estallar. Finalmente, alcancé la zona de camping del balneario, y aunque no pude ver a nadie cerca, me sentí a salvo. Mis piernas dolían. En verdad parecía que había corrido un maratón. Empapado en sudor y aún asustado, me dirigí al almacén. Ahí, sentado en una cubeta de basura, estaba el cabezón. Tenía una pala y un asiento en sus manos. Me vio con una expresión de extrañeza. Parecía reconocer el miedo que aún había en mi rostro. ¿Todo bien? Preguntó, finalmente. Me veía de arriba a abajo. ¿Dónde estabas?, respondí, ignorando su pregunta. Mis manos aún temblaban e hice mi mejor esfuerzo por ocultarlo. Pues ahí en la entrada. Unos chicos me pidieron ayuda para cambiar uno de sus asientos. Me tardé bastante, pero me dieron buena propina. Pero dime, ¿a ti qué te pasó? Uno de sus dedos señalaba mi playera empapada en sudor y mencionando que mis ojos se veían raros, como si tuviera fiebre. No fue nada, solo que había mucha basura que recoger y me di la vuelta rápidamente para que Juanito no viera el miedo en mi cara. En mi cabeza aún retumbaba aquella voz llamándome. Esa misma tarde renuncié. El gerente no me cuestionó sobre mi decisión, aunque me veía sospechosamente. Yo no hubiera podido contarle nada, ni siquiera aunque hubiera querido. Había algo en el fondo, e intentó llevarme.